Bienvenidos aprendices de hacker a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la ciberguerra, qué es la ciberguerra y si realmente es la guerra del futuro. Dentro vídeo. Como os decía, hoy vamos a hablar de la ciberguerra. Vamos a ver en primer lugar qué sería la ciberguerra y para que una guerra sea considerada ciberguerra, en primer lugar tendría que darse en el ciberespacio. Es decir, la zona de guerra tiene que ser el ciberespacio, sin esto no podría ser considerado ciberguerra. También es importante que tenemos que tener en cuenta que, como las guerras convencionales, tienen que ser entre diferentes estados para que pueda considerarse. Algo que veremos más adelante, que es importante de concretar debido a ciertas características que podemos considerar que es una ciberguerra nosotros, pero que realmente no lo sería. La ciberguerra también cuenta con una serie de tácticas, como pueden ser, pues eso, la recopilación de datos, la denegación de servicios, ya sea mediante la interferencia, o la denegación de servicios, como pueden ser estructuras críticas, como pueden ser centrales nucleares o bancos. También podría ser mediante la difusión de noticias falsas para intentar desestabilizar los diferentes estados y así poder intentar cambiar la opinión pública y la opinión del país para poder beneficiarse o perjudicar a los diferentes estados. Las ciberguerras también cuentan con una serie de armas que son completamente distintas, es decir, principalmente tendríamos armas como pueden ser los ransomware, que como muchos ya sabéis son armas que se encargan de encriptar los sistemas cibernéticos para impedir que se puedan tener acceso a ellos y por lo tanto perder la información que es crítica para las diferentes empresas o estados. También encontraríamos con una serie de denegación de servicios, como podrían ser los ataques DDoS, para los cuales pues se utilizan herramientas como puede ser las herramientas o control de sistemas que se denominan SCADA. SCADA son todos aquellos sistemas que se utilizan en la industria para controlar, para supervisar y para tener siempre un control total de las diferentes máquinas que hay dentro de la industria, que al final están controlados como pueden ser por sistemas de control como son los autómatas. Un ejemplo de lo que podría ser un ataque o un arma cibernética es el gusano Stuxnet, que fue utilizado en la guerra de Irán en el año 2008 para activar un reactor nuclear que se hizo gracias a el uso de 30.000 ordenadores y puede ser considerado uno de los primeros herramientas o malware utilizado para la guerra cibernética. Como os decía, al final es importante tener en cuenta el hecho de que tiene que ser una guerra entre estados, es decir, que los ataques realizados por ciberdelincuentes que no estén asociados directamente con estados, es decir, que realmente sea considerado que es una unidad militar dentro del ejército, no puede considerarse un ataque y no puede ser considerado ciberguerra, ya que al final es muy difícil entender y averiguar cuál es la autoría de esas personas, la localización, y por lo tanto, aunque los perdonando penas, no pueden ser considerados, como era en el caso del grupo de hackers rusos REvil, que el ejército ruso les permitió realizar ataques en favor de hacerlos contra Ucrania en la guerra contra Ucrania. ¿Y cómo se preparan los diferentes estados para defenderse y para atacar en una ciberguerra? Pues bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el hecho de tener un ejército o una unidad de ataque es ilegal, como puede ser hacer pruebas de armas fuera contra otro estado. Habría que entenderlo de la misma forma, por lo tanto no hay ningún estado, o no he encontrado yo al menos ninguno, que tenga una unidad de ataque que de manera oficial lo tenga, ya que en primer lugar, el interés siempre tiene que ser el de defendernos, el de defender a los civiles también, en el hecho de que haya un ataque y que por lo tanto todos están preparándose para posibles ataques, para la defensa, pero no hay ninguna unidad que se esté preparando para el ataque. Por eso también el hecho de que haya grupos de ciberdelincuentes que se encargan
al ataque y que al final no pueden vincularse directamente con las unidades, está dejando un vacío legal. Por lo tanto, solo estarían preparándose ya sean militares y otros cargos mediante juegos de simulación de guerra para posibles ataques. Por lo tanto, solo podéis encontraros cuando busquéis con sus unidades de defensa. ¿Es la ciberguerra la guerra del futuro? Pues bueno, como muchos ya sabréis, la ciberguerra ya se está practicando en la guerra de Rusia contra Ucrania y se ha dado en otros conflictos bélicos, pero se entiende de la ciberguerra que va a estar acompañada de lo que pues, se puede entender como una guerra convencional, ya que se le estima que al final tiene una capacidad muy pequeña para poder desestabilizar un poco, pero no para sentar golpes críticos que puedan hacer determinar el fin de una guerra y puedan ponerle fin. Así que se entendería que la ciberguerra siempre sería un complemento, pero que nunca se daría de manera exclusiva, ya que es muy complicado encontrar o hasta ahora no se le hace predecir que tenga tanto potencial, a pesar de que, bueno, cada día podemos ver cómo van surgiendo Zero Days, cómo las vulnerabilidades siguen existiendo, siguen encontrando un montón de brechas de seguridad, hay gente que todavía no lo considera. En mi opinión, creo que podría darse, o creo que no están teniendo, por ejemplo, en cuenta países que son subdesarrollados, que al final se puede entender que su industria, sus equipos no estén tan al día y que no hayan tenido una inversión tan fuerte en seguridad como para que realmente en esos momentos o en esos instantes de guerra puedan asentar golpes críticos, y se le presupone al final que todos los estados están como muy preparados, y yo siento que a día de hoy sigue siendo muy importante el hecho de que, como es complicado entender cuáles son las dimensiones para muchas personas, porque realmente la gente del día a día no es capaz de entender de qué formas o cómo o cuán expuestos estamos a problemas de seguridad, hace que sea mucho más eficaz para los estados seguir mostrando su potencia bélica a nivel de infraestructura, a nivel de armas, a nivel de tanques, de aviones, de todo esto, que es mucho más visual y que puede asentar, pues eso, una capacidad mucho mayor. Y que sobre todo no se puede hacer un alarde como muy grande de, bueno, yo tengo esta serie de delincuentes detrás mío que me pueden aportar pues una fuerza increíble que vaya a hacer que pueda desestabilizar una guerra. Por lo tanto, por lo que veis, al final no se puede considerar que esta sea la guerra del futuro, y que por lo tanto vamos a tener que seguir viendo pues guerras convencionales y en un plano oscuro, en un plano en el que es difícil de ver, pues como veréis vayan a seguir dándose. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya quedado un poco más claro qué son las ciberguerras, de qué se componen y cuál es el futuro que nos depara, que le depara la ciberguerra. No te olvides de dejarle un buen like, de dejarme en comentarios qué te ha parecido, no olvides de suscribirte y hasta el próximo vídeo.